Saludos mi gente bella. Iniciando el año 2024, quiero hacerlo de una manera muy especial y diferente. Como saben, Sanarme realiza muchísimas terapias a nivel holístico, a nivel de spa, a nivel de tratamientos estéticos. Pero ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo Sanarme llega a esta unión de terapias? Pues hoy les quiero contar mi historia de vida, que son las que me llevaron a crear todo lo que actualmente es Sanarme Terapias Integrales. Durante toda mi vida siempre he tenido esa conexión, esa intuición de ver un poco más allá y ver cosas que pueden pasar. Eso me ha conectado mucho con entender y saber cuál es mi propósito de vida. Sin embargo, para poder llegar a lo que estoy ahorita, he tenido que pasar por situaciones bastante complejas. En mi vida siempre se ha caracterizado la rebeldía. Al principio, cuando estaba muy pequeña, pensaba que era un defecto o una cualidad que siempre iba a estar marcándome de manera negativa. Con el pasar de los años y toda mi experiencia de vida me demostraron que la rebeldía sería la que me hiciera estar donde estoy hoy. Entonces, esa rebeldía se transforma durante toda mi vida en una cualidad positiva y no negativa. Durante mucho tiempo siempre supe que mi vocación era el servicio. Empecé estudiando publicidad, soy publicista, y entre muchos trabajos entro en la visita médica. Estoy en la visita, se me presentan varios procesos de vida, varias experiencias fuertes que debo recalcar porque es lo que me va llevando a mi misión de vida. La primera es cuando me diagnostican que no puedo tener hijos. Creo que esa experiencia, cuando tú vas a hacerte tu evaluación porque quieres tener hijos y te dicen que no puedes tener hijos, es un choque que tienes y a la que te tienes que enfrentar. Esa rebeldía me hizo pelear y rebatir ese diagnóstico, y bajo cualquier pronóstico logro quedar embarazada. Este embarazo se me da, gracias a Dios, en buen término. Sin embargo, el día del nacimiento de mi hijo resulta que no era la fecha, se me adelanta, en un momento donde voy a consulta, se me adelanta mi proceso, me dejan, en vez de ir a consulta, voy a hospitalización y ese día termino teniendo a mi bebé. Es mi primera ida al quirófano por una emergencia. Gracias a Dios todo salió perfecto. Luego de mi primer embarazo, a los 2 años aproximadamente, quedo embarazada nuevamente. Al poco tiempo me sucede una hemorragia que me lleva a emergencias y me tienen que practicar un legrado. Luego del legrado, pasado unas semanas, yo continúo con los síntomas de embarazo. Y entre una y otra yo había comenzado a trabajar. Resulta que yo continuaba embarazada, porque el embarazo no era uterino, era ectópico y estaba alojado en una trompa. Por lo que me tienen que practicar de emergencia, nuevamente por emergencia, otra operación. En este caso la operación era de alto riesgo y estaba muy delicada de salud. A pesar de todos los riesgos que tenía la operación, fue exitosa y logré salir de esa situación. Luego de eso tengo nuevamente otro embarazo, el cual termina en una pérdida espontánea. Esta pérdida fue bastante dolorosa para mí. Pasado esto, trabajando, tengo unos dolores muy fuertes que terminan en una operación casi de emergencia para quitarme la vesícula. Luego que salgo de mi alta postoperatorio por la vesícula,
en ese mismo instante que yo salgo, esa misma semana y comienzo a trabajar, tengo un accidente de tránsito que cambia por completo toda perspectiva en mi vida. El accidente me complicó a nivel de salud, me produjo una leve inversión en mi cervical, en la que me mantuve en un estado bastante delicado por bastante tiempo. Durante varias semanas tuve que estar inmóvil para que pudiese soldar o se pudiese mantener firme mi cervical, porque el pronóstico que tenía era bastante delicado. En ese momento que estoy en mi reposo, me entero que también estaba embarazada. Ya había pasado por los rayos X. Yo ya tenía tiempo buscando un embarazo. Y cuando me dicen que estaba embarazada, voy a mi consulta. Sí, todavía el bebé estaba formándose y tengo entonces otro reposo, el reposo ginecológico obstetricio por el bebé, por el embarazo. Empiezo a hacer rehabilitación. Durante este reposo y mi control gineco-obstetricio se dan cuenta que el corazón de mi bebé no se desarrolla, por lo que me tienen que practicar otro legrado, ya mi segundo legrado. Me practican el legrado y sigo con mi reposo traumatológico. A las pocas semanas del legrado resulta que me dan el alta, comienzo a trabajar y enseguida tengo otra hemorragia. Esta hemorragia me lleva de emergencia a la clínica y me tienen nuevamente que operar de emergencia, ya que mi vida estaba en riesgo. Tenía la hemoglobina por el piso, sin embargo no podían buscar transfusiones, o sea, me tenían que meter a quirófano de una vez. Este momento fue bastante doloroso porque el doctor me dice que me tienen que quitar el útero y yo todavía no había conseguido mi segundo embarazo. La indicación por la hemorragia y por todo lo que yo presentaba era que había que quitar el útero. Gracias a que uno siempre consigue ángeles en esta vida, a mí me tocó un ángel hermoso, médico ginecostetra. Aunque me mete a quirófano y va directo a quitarme el útero, él busca opciones. Luego que termina la operación y estoy en recuperación y despierto de la anestesia, el doctor me dice que logró salvarme el útero. Pues durante el momento de mi operación sucedió un milagro que les contaré en otro momento, pero ese milagro resultó en que logró salvarme el útero. Esa es la tercera vez en que mi vida corría riesgo y logré superarla exitosamente. En este momento de la operación, aunque me salvan el útero, es un milagro para mí que me hayan salvado el útero. Mantenía nuevamente un reposo leve traumatológico. Resulta que comienzo con fiebres. Cuando chequean el porqué de la fiebre, resulta que es que se me aloja una bacteria de quirófano, una bacteria bastante fuerte que ningún antibiótico lograba eliminarla y siempre mis glóbulos blancos se mantenían elevados y aumentando. Esto deterioró mi calidad de vida, yo no podía caminar, me tenían que colocar unos yelcos para sacar pus del área de la operación. Cada vez mi cuerpo estaba mucho más seco por tanto antibiótico y ninguno lograba disminuir los glóbulos blancos de mi cuerpo. O sea, la bacteria se mantenía alojada a un punto donde la sugerencia era nuevamente
meterme en quirófano. Yo venía ya de la operación de la vesícula, el legrado y la operación. Eran operaciones muy seguidas donde recibía anestesia, por lo que esta operación era de aún más alto riesgo porque era recibir nuevamente anestesia y prácticamente era un 50-50, 50% de que viviera si o me quedara en operación por la anestesia y 50% de que sobreviviera la bacteria. O sea, era una situación bastante complicada, fue bastante duro y de verdad que si logré superarla, una de las razones fue gracias a el médico tan hermoso que me tocó que me tratara. Hubo un momento donde ya mi familia estaba desgastada con tantos cuidados, donde tú dices, ya no quiero seguir viviendo. Y esto lo cuento para que sepan por qué son importantes las terapias. Yo llegué a un punto donde quise entregarme y le pedí a Dios que me llevara. Ya no podía soportar esa situación de estar cada vez más deteriorada a nivel físico, mental y emocional, y más ver a mi familia sufrir. Y le dije a Diosito que si yo estaba haciendo resistencia a lo que yo pensaba era mi sentencia, que yo me entregaba. Y que si me tocaba ser el ángel de la guarda de mi hijo, yo lo aceptaba. Sin embargo, si me diera la oportunidad de elegir, yo elegía ser la madre de mi hijo. Me encantaría, pedía yo, ser la mamá de mi hijo. Pero si no era mi destino y mi destino era trascender, yo lo aceptaba. Son esos momentos donde te cambia por completo la perspectiva de vida, donde tienes un antes y un después. Yo pensaba que después de hablar tanto con Diosito no iba a despertar. Para sorpresa mía, desperté y ese día mi médico me llama y me dice que posiblemente consiguieron un medicamento que iba a lograr sacarme la bacteria. Y así fue. Milagrosamente se consiguieron los medicamentos, se empezó el proceso de tratamiento que también era bastante complicado. Ahí hubo una situación que tengo que destacar porque sé que pasó por algo. Yo tenía un lorito y cuando a mí me comienzan el tratamiento, el nuevo tratamiento para matar la bacteria, mi lorito comienza a desmejorar, se enferma. Y mientras yo estoy en mi tratamiento y empieza por fin a disminuir mis glóbulos blancos, mi lorito comienza a desmejorar aún más. Y el día que me dicen que ya estoy libre de la bacteria y que ya no me tienen que meter a quirófano, ese día muere mi lorito. Siempre lo tomé una vida por otra vida. Esa experiencia de vida fue bastante difícil, bastante dura, porque tuve que entrar en mí, silenciar todo el ruido externo de cualquier recomendación y conectarme solo conmigo, con mi ser. Y logré salir de esa situación, que fue bastante difícil. Luego de que yo paso por todo esto, es donde yo decido a buscar más sobre las terapias holísticas. Cuando voy nuevamente a tratamiento traumatológico, me dicen que me van a dar el alta como es, porque yo estaba en un alta medio, no estaba completamente de alta a nivel traumatológico. Cuando ya salgo de toda esta experiencia a nivel ginecológico, a nivel de la bacteria, y vuelvo otra vez a mi tratamiento o a mi
reposo traumatológico, el diagnóstico que me dan es que no iba a poder tener una vida completamente normal, no iba a poder hacer alto impacto, no puedo bailar, no puedo usar tacones, que tenía que tener una vida más sedentaria, que de repente posiblemente no iba a poder manejar a largo plazo porque me podía dar un vértigo progresivo y espontáneo y podía perder inclusive movilidad de mis extremidades. Fue un diagnóstico bastante fuerte. No lo quise comprar y ahí se me presenta otro angelito, una doctora que quiero mucho, que me dice que yo podía revertir todo ese diagnóstico si cumplía hábitos nuevos y me mantenía cumpliendo esos hábitos como una rutina diaria. Me indicó masaje relajante, me indicó estiramiento, me indicó una cantidad de nuevos hábitos que si yo los cumplía al pie de la letra podía revertir todo ese diagnóstico al cual yo estaba sentenciada. A ese sí lo escuché. Y fue donde decidí estudiar y ver cómo eran los masajes. En vez de ser paciente decidí estudiar la masoterapia. La masoterapia me llevó a estudiar la estética. Empecé a estudiar las terapias holísticas, me preparé en Reiki, me formé como reikista, maestra en Reiki, biomagnetismo. Yo tomaba en ese momento medicamentos muy fuertes, muy fuertes, de acción central, para poder mitigar los dolores que me producía esa inversión cervical. Y yo no quería estar atada a estos medicamentos. Entonces decidí indagar más, estudiar más, profundizar más en los estudios de masajes especializados, el biomagnetismo, y ahí es donde nace el masaje Sanarme. El masaje Sanarme logró mejorar mi condición, logró que yo dejara de tomar cualquier tipo de medicamento. Actualmente yo no tomo nada para el dolor de la columna. Y logró también entre el masaje Sanarme y mi rutina diaria, como me la había enseñado mi médico, me ayudó a hacer mi vida lo más normal, totalmente, ni siquiera lo más, totalmente normal. Actualmente yo soy senderista, ustedes me ven, yo soy guía, hago paseo para la montaña. Yo subo la montaña 2 y 3 veces a la semana. Consecutivamente lo estoy haciendo. El masaje Sanarme es un masaje especializado donde yo trabajo el cuerpo de la persona, que era algo que no podía hacer y actualmente lo hago y lo hago muy seguido y varias veces al día. No me produce ningún dolor, no tengo ninguna molestia a nivel de mi cuerpo por realizar esa terapia, el masaje Sanarme, porque una vez que yo veo todo lo que hizo el masaje Sanarme en mí, yo decidí que iba a ser uno de mis servicios. Y ahí es donde empiezo a lanzar el masaje Sanarme como un servicio que le ha dado resultado y que ha favorecido y que ha ayudado a muchas personas, tal como lo hizo conmigo. La terapia de la psicoterapia, la programación neurolingüística, también lograron sacarme de cuadros depresivos, porque en el momento que yo estaba estudiando, yo quedo embarazada y logro mi segundo hijo. Bajo unas complicaciones bastante fuertes, yo me tuve que inyectar todo el embarazo, reposo, fue bastante complicado. Y también fue una operación de emergencia. Cuando yo paso por este embarazo, tuve depresión posparto.
Y esta depresión postparto, a pesar de que yo estaba en ese momento de estudio, el estudio de mi ser, me hice constelación y estaba en ese trabajo interno, yo pude haber hecho muchos juicios y pude haberme juzgado. Lo que hice fue pedir apoyo, realizarme terapias y entendí que mi situación de esa depresión postparto no fue por alguna situación con mi bebé, porque yo deseaba ese bebé. Para mí el milagro más grande es que me hubiesen dejado mi útero, porque era una segunda oportunidad que me daba la vida de tener mi segundo bebé. Entonces mi hijo representa para mí, mis dos hijos representan un milagro, porque los dos no me dijeron que no podía tener hijos, y sin embargo quedé embarazada y tuve mi hijo, y el segundo casi no nace porque entré a un quirófano para que me quitaran el útero. Entonces son dos milagros en mi vida. Entonces, ¿cómo este milagro termina en una depresión postparto? Fue a causa de fisiológica, a causa del sueño y muchas situaciones que pasaron en ese momento país también. Entonces, ese momento cuando tú dices, wow, qué bonito es saber que todo tiene una solución y que si tú en vez de victimizarte y en vez de echarte culpa, tú dices, no, o sea, esto tiene que pasar por algo, voy a terapia, voy a ayudarme, salgo del cuadro. Y fue tanto lo bonito de salir de este cuadro y empoderarme y entender tantas cosas, todo mi proceso, porque durante muchos meses, yo creo que casi un año, yo no podía hablar de mi accidente ni de las pérdidas de mis bebés, de mis embarazos, porque era muy doloroso. Estar en la víctima te coloca en una situación de dolor muy fuerte y no puedes hablarlo. Cuando yo pude entender que cada situación, cada experiencia vivida fue para algo y me llevó a algo, a encontrarme conmigo, encontrar mi dharma, mi propósito de vida, entiendes que no vale la pena enjuiciarte y que más bien cuando buscas el para qué y el por qué estás viviendo esas experiencias de vida, logras trascender, evolucionar, madurar y ahora, como en mi caso, estar en mi vocación, en mi propósito de vida, que es servir a otros y ayudarlos a sanar, así como yo sané mi parte emocional, física, espiritual y mental. Logré entender el control de la mente, que todo está aquí y que somos creadores de nuestra realidad y que si te orientas, educas y trabajas tu mente, todas tus realidades, así sean complicadas, fuertes, dolorosas, vas a salir rápido, vas a salir airoso y vas a encontrarle un propósito y un resultado positivo a esa experiencia vivida. Mi gente bella, toda esta información sobre mi vida se las cuento porque soy testimonio fiel de que las terapias funcionan. Cada terapia, cada tratamiento que realizo en sanarme, terapias integrales, las realicé primero yo, las probé en mí y dieron resultados. Una persona que a este momento debería estar en su casa sin hacer nada por la lesión por el accidente de tránsito y que esté totalmente activa, viviendo y ayudando a otros, es la prueba de que sí se puede. Sacar a personas de la depresión, de la ansiedad, de un ataque de pánico, de situaciones que bloquean tu desarrollo y tu evolución. Sí se puede salir de ahí, sí puedes salir de ese paso que no puedes dar, sí puedes salir de ese bloqueo que no te deja continuar, que no te deja cumplir tus metas.
A través de mis retos de 21 días, doy todos los pasos que yo he dado para poder avanzar, para desbloquear, para continuar, para evolucionar, trascender y cumplir sueños y metas. Espero que hayas conectado con esta historia de vida y entiendas que darte tiempo para ti, no juzgarte, no hacerte juicios, ser amable y buscar ayuda también es válido y seguro con ello vas a trascender, evolucionar y sacar lo mejor de ti, tu propósito de vida. Mi nombre es Eneida López, terapeuta integral, y esto es Consejos para Sanarme.